puntaje A, sacaron 60, ¿de cuánto? De 200, entonces divido 60 entre 200 y eso me da la probabilidad de A, ¿no? Entonces esto va a tener una probabilidad asociada, por el momento no vamos a decir que esto va a ser la probabilidad de sacar A, esto va a ser la probabilidad de sacar M, y esto va a ser la probabilidad de sacar B. Pero el evento en general le voy a llamar el nombre de A, evento A. Y después voy a tener la probabilidad de pasar a la pública o a la privada. Entonces, los que sacaron puntaje alto tendrán una probabilidad de pasar a la pública o a la privada, los que tuvieron un puntaje medio tendrán otra, y los que tienen un puntaje bajo tendrán otra probabilidad de entrar a la pública o a la privada. La probabilidad condicional se da cuando yo estoy seguro, por ejemplo, que una persona pasó a la pública. Y yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que haya pasado a la pública, o sea, el evento B se dio, ¿sí? Que el evento B es pública, que haya provenido de un puntaje medio, donde el evento A será el puntaje medio? Ese tipo de preguntas como la que acabo de hacer, serían las que se puedan solucionar con este enfoque de probabilidad condicional, o sea, de Bayes. Las fórmulas que tenemos en el libro guía son las fórmulas que vamos a trabajar. Entonces nos dicen la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Sí? Esta fórmula querría decir, si yo tengo dos conjuntos A y B, la probabilidad de A intersección B sería esto, y la probabilidad de B sería esto, ¿cierto? Sería esto. Entonces sería dividirlo en rojo lo que está en azul, que sería todo esto, ¿cierto? Eso gráficamente, ¿no? Eso sería gráficamente la probabilidad de A intersección B. La pregunta es, ¿y eso cómo lo calcula a mano? ¿O cómo se hace? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Esa es una de las fórmulas para la probabilidad condicional. Tenemos otra fórmula de la probabilidad condicional que es la probabilidad de B dado A multiplicado por la probabilidad de A dividido entre la probabilidad de B. Y alguien dice, aquí también hay una probabilidad condicional. Entonces esto debería calcularlo nuevamente con una probabilidad condicional y así sucesivamente, que haría hasta el infinito. No, porque se supone que esta probabilidad, la probabilidad de B dado A, va a estar dada. Esta probabilidad yo la voy a conocer, ¿cierto? Yo voy a poder conocer cuál es la probabilidad de que una persona, por ejemplo, que haya sacado un puntaje medio o alto, cuál es la probabilidad de que haya pasado a la universidad. Esa probabilidad la debo conocer. Por lo general esa probabilidad se va a multiplicar, se va a calcular con la multiplicación de probabilidades, con la probabilidad de sacar un puntaje alto multiplicado por la probabilidad de, de, de pasar, ¿cierto? En otros casos, la probabilidad de B dado A va a ser sencillamente esta, la probabilidad de pasar, ¿cierto? Porque esta es la probabilidad de pasar dado que ya sacó alto, ¿no? Tranquilos que acabamos sencillamente a mostrar las ecuaciones y ahorita empezamos a hacer ejemplos. Esto se entiende muchísimo mejor con ejemplos. Y hay otra fórmula que tenemos allá en el texto, que es la fórmula de Bayes, que es la misma. Es una forma de escribirlo, la probabilidad de B dado A por A sobre la sumatoria de igual a 1 hasta n de P de la probabilidad de B dado A sub I multiplicado por la probabilidad de A sub I.
Si ustedes se dan cuenta, esta es la probabilidad de B. La probabilidad de B sería la probabilidad de pasar a una universidad pública en este caso, pero resulta ser que la probabilidad de pasar a una universidad pública se da aquí, se da por acá y se da por acá, o sea, se da en varios sucesos. Entonces, la diferencia entre esta fórmula que tengo acá, la fórmula 3, la ecuación 3 y la ecuación 2, está en el denominador, que la probabilidad de B la estamos escribiendo como la probabilidad de B dado, ¿sí? La probabilidad de B dado I. ¿Quién es I? I es A sub I. ¿Quién es A sub I? Es la probabilidad de B si yo me voy por este camino. I es 1. Y la probabilidad de B dado A2 es si me voy por el camino 2, el 2, y después me iría por el camino 3 y así sucesivamente. Las probabilidades condicionales son muy importantes. En este mismo ejemplo, pensemos un poquito. Si los dos eventos no tienen relación, la probabilidad no se tiene que calcular con esta ecuación, sino que se multiplica solamente. O sea, si A y B no tienen ninguna relación, si la probabilidad de pasar una pública no tiene nada que ver o no se ve afectada por haber tenido un puntaje del IFES alto, mediano o bajo, eso quiere decir que los dos eventos son independientes. La probabilidad de que pasen esos dos eventos al tiempo sería solo una multiplicación. Pero si hay alguna relación entre los dos eventos, debo aplicar esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación es conocida como la ecuación de Bayes, ¿cierto? Esta es conocida como la ecuación de Bayes. Otro ejemplo muy popular en las clases es, por ejemplo, la probabilidad, digamos que el evento A, el evento A es morir. Morir es el evento A. Y el evento B es tomar alcohol. Entonces, las probabilidades de morir, la probabilidad de morir puede ser una, pero si lo mezclamos con el tomar alcohol, puede ser muchísimo mayor, ¿sí? O por ejemplo, cambiemos la acá de alcohol a conducir, ¿cierto? Morir, pero conduciendo. Las probabilidades de morir conduciendo son unas, pero si usted le coloca el factor de tomar alcohol, la probabilidad cambia, el resultado cambia. O sea, si yo tengo información que la persona que iba manejando tomaba alcohol, la probabilidad de morir de esa persona va a verse afectada por el hecho de tomar alcohol, ¿cierto? Entonces, hay muchos fenómenos que las variables están relacionadas y en caso de que las variables estén relacionadas, es muy oportuno usar este tipo de, de este tipo de enfoque, que es el bayesiano. Ahorita con los ejemplos vamos a quedar mucho más claro, ¿sí? Los ejemplos son mucho más claros para entender esta relación entre dos eventos, ¿no? El evento A y el evento B. Hay unas características que el profesor Porras tiene en el libro, eso se llama algunos axiomas. Él tiene unos axiomas allá en el libro, vamos a hablar de ellos. Dice que la probabilidad de cualquier evento debe estar entre 0 y 1. Yo creo que esta no necesita explicación. Todas las probabilidades deben estar entre 0 y 1. En alguna clase yo les dije, no existen clases de 200, 300%, eso no existe. Las probabilidades son o 100% o 0 o de 0 a 1. No pueden ser mayores al 1, ¿cierto? Se puede decir que hubo un cambio del 200% en la probabilidad, eso es diferente, ¿no? Pero que la probabilidad sea 200, no. Y la probabilidad de un evento A, la unión de todos los eventos, la probabilidad del evento A1, A2, A3, y así sucesivamente hasta acá. Esto es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta acá, de ahí. Cuando son mutuamente excluyentes.
sea, las probabilidades las probabilidades, por ejemplo, digamos que el evento A, digamos que es qué hace una persona después de haber terminado el bachillerato. Entonces, las opciones son, se queda trabajando, seguir trabajando, se prepara en una carrera técnica o tecnológica, una carrera profesional, sale del país, se dedica a la familia, es trabajador independiente. Entonces, esos son eventos posibles de A. La unión de todos los eventos, si son independientes, mutuamente excluyentes, o sea, que no se puede dar uno al tiempo que otro, o sea, no se puede dar que trabaja y que tiene familia, en este ejemplo, ¿sí? Si son mutuamente excluyentes, la probabilidad conjunta, la probabilidad de todos ellos, debe ser la sumatoria de todas las probabilidades, ¿sí? Se pueden sumar las probabilidades para calcular ese tipo de... Y esta sumatoria, aquí le añadiría el 1, esta sumatoria debe ser igual a 1. Si K son la totalidad de eventos, y esta sumatoria debería ser igual a 1. Claro, o sea, si yo tengo todas las opciones que puede hacer una persona después de graduarse, pues si sumo las probabilidades de cada uno, todo eso no puede dar más de 1, ¿no? En alguna de esas debe estar, entonces las probabilidades pueden dar más de 1. Bueno, vamos a la práctica porque esto solo se aprende en la práctica. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer el ejercicio 6 del libro guía. El ejercicio 6 del libro guía. O sea, vamos a explicar el ejercicio que el profe tiene esto explicado ya. Que tiene explicado, vamos a explicarlo acá. Vamos a hacer el 6.1. Entonces dice, dice la urna, la urna A, ejercicio 6.1. Ejercicio 6.1. La urna A contiene 8 bolas rojas, 5 azules y 5 azules. Entonces, la urna A contiene 8 bolas rojas y 5 azules. Ocho bolas rojas y 5 azules. En tanto que la urna B contiene 7 bolas rojas y 6 azules. La pregunta les dice, se lanza un dado, si se obtiene un número mayor o igual a 2, se saca una bola de la urna A. Se lanza un dado, y si se tiene en el dado, si se tiene mayor o igual a 2, se saca una bola de la urna A. De lo contrario, se saca una urna de la bola B. De la urna. De lo contrario, o sea, el dado es menor o igual a 2. No, acá está el igual. Este es menor a 2, entonces se saca una bola de la urna B. Y la pregunta es, determine la probabilidad de sacar una bola roja. Esa es la pregunta. Determine la probabilidad de sacar una bola roja. Entonces, probabilidad de robo. ¿Qué es lo recomendable para empezar a abordar este tipo de ejercicios? La gráfica. La gráfica es muy importante siempre y cuando se pueda. O sea, siempre y cuando no tengamos muchas opciones. En este caso tenemos rojo y azul, o urna A y urna B. Son pocas opciones, ¿sí?
Si tenemos ya muchas opciones, ya de pronto el gráfico no se puede hacer y si tenemos que entrar directamente a calcular esto, entrar a calcular las probabilidades con la ecuación de arriba. Voy a mostrarle dos formas. Voy a mostrarles una forma de desarrollar a partir de la sola intuición, a partir del gráfico de árbol, y otra que es aplicando esta formulita. ¿Sí? En el libro del profesor Porras, vamos a mirar cómo lo hace. Presenta los resultados directamente y presenta la... Listo. Entonces, en el libro del profesor Porras no hay un proceso para de explicación. Se presenta solo el diagrama, ahí está el diagrama, y se presenta el resultado, no se explica. Entonces acá vamos a explicarlo, ¿vale? Listo. Entonces hagamos este experimento, como el diseño gráfico del experimento. Empezamos con el nodo, esto se llama diagrama de árbol, lo que vamos a hacer, diagrama de árbol. Esto se llama nodo inicial. El nodo inicial es donde salen las ramas de los árboles. Y las ramas representan las opciones que hay en cada uno de los experimentos. Recuerden que un experimento es aquel proceso que genera números, que genera valores aleatorios con algún grado de incertidumbre. El experimento, voy a llamarlo experimento 1, es o saco más de 2 al lanzar un dado, o saco menos de 2 al lanzar un dado. Esas son las dos opciones. Voy a colocar acá más de 2 y aquí menos de 2. Cada una de esas opciones está asociada a una probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de lanzar un dado y sacar más de 2? Más o igual a 2. ¿Qué opinan? ¿Dos tercios? 2 tercios. ¿Por qué 2 tercios? Pues mayor que dos sería el 3, 4, 5 y 6. Mayor o igual. Ah, entonces sería 5 sextos. 5 sextos, muy bien. 5 sextos. Entonces, la probabilidad de sacar más de 2 sería 5 sextos. Entonces, acá colocaríamos probabilidad de A mayor. Vamos a empezar a hacer notación de esto. Probabilidad de que A, ¿cierto?, sea mayor o igual a 2. 5 sextos. Y aquí, la probabilidad de que A sea menor a 2 sería 1/6. De la misma forma, se hubiese podido calcular las probabilidades acá si tuviéramos datos de verdad. En este ejemplo que estamos hablando de la probabilidad de sacar puntaje alto, medio y bajo, bueno, se puede hacer si yo tengo datos, pero no tengo datos. En este sí tengo datos, porque sé cuántas caras tiene un dado 6, mayor a 2 sería 5, ¿cierto? 5 opciones. Y resulta ser que si me voy por aquí, mayor a 2, voy a borrar esto ya. Acá me voy por la urna A y aquí me voy por la urna B, ¿cierto? O sea, el evento lo he llamado 1, ¿sí? O démosle el nombre a este evento. El evento D de dado tiene dos opciones, A y B, ¿sí? Lanzar un dado tiene dos opciones, A y B. El A es la urna A, que se da con una probabilidad de 5 sextos. Ahora, ¿qué pasa con la urna A? También tiene dos posibilidades. Cuando usted mete la manito, encuentra dos posibilidades. Que salga una roja y otra azul. ¿Sí? Una roja y otra azul. ¿Con qué probabilidad sale una balota roja de la urna A? 5/8. Roja, 8, 8 treceavos. 8/13. 8/13. Y azul, ahora sí 5/13, ¿cierto?
Claro, ustedes lo que hacen es sumar las dos balotas, las dos dan 13. Y usted dice, tengo 8, entonces sería 8 entre 13 y 5 entre 13, cada una, ¿no? Entonces, si usted está aquí en la urna A, tiene una probabilidad de 8 treceavos de sacar roja y de 5 treceavos de sacar azul. Y lo mismo para la B, lo mismo, pero no en el mismo, a la misma magnitud. Para la B será 6 sobre 13, 6 sobre 13, y será, ¿cuál es la otra? 7 sobre 13. 7 sobre 13. Entonces, acá está rojo, azul, rojo, azul. Listo, ya hicimos el árbol. El árbol se debe hacer siempre que yo tenga la posibilidad de hacerlo. O sea, que, siempre que sean pocas opciones las que me presenten. Igual mi idea es mostrarle un ejemplo de cada uno de los tipos de probabilidad condicional que existen en el libro, ¿no? Tenemos muchísimos ejercicios en ese capítulo. Y miremos la pregunta. Nuevamente, miremos la pregunta. ¿Qué es lo que nos preguntan? Determine la probabilidad de sacar una bola roja. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Entonces, para sacar una bola roja, ustedes pueden, para calcular esa probabilidad, ustedes pueden, una recomendación sería hacer lo siguiente. Después de haber graficado, si usted graficó, sigan las ramas del árbol hasta obtener cuáles son los éxitos. ¿Cuáles son los éxitos? ¿Cuáles son las líneas que conducen a los éxitos? ¿Sí? Esos son los dos caminos que me llevan a, como dice ahí, a calcular, a determinar una bola roja, ¿cierto? La probabilidad de sacar una bola roja. Entonces la pregunta acá no es de probabilidad condicional en este primer punto. Eso es una probabilidad no condicional. Creo que este ejercicio es interesante por eso, porque me muestra diferentes preguntas de probabilidad y me señala cuál es la diferencia con la condicional a la que no son condicionales. La que son condicionales debe decir claramente, esta no es condicional. La que es condicional debe decir claramente cuál es la probabilidad, por ejemplo, de haber sacado una roja, ¿cierto? Y que esa roja venga de la urna A. Esa es una pregunta que implicaría el uso de lo que acabamos de explicar. Esta pregunta es un poco más sencilla, ya que dice cuál es la probabilidad de sacar rojo. Entonces, los caminos para sacar rojo son estos dos, que yo saque la urna A, o sea, que saque un número par y que me vaya por acá o que me vaya por acá. Entonces, para solucionarlo, debemos multiplicar las probabilidades que van en la misma rama. 5 sextos por 8 treceavos. Sería lo primero que voy a multiplicar. Esto sería la probabilidad de rojo, sumado a las probabilidades que están en la siguiente rama. 1 sexto por 7 treceavos. Esa sería la solución del primer ejercicio. ¿Cómo lo aprendo
¿Cuál es la lógica? ¿Por qué multiplico? Bueno, y acá viene un par de tics. Yo multiplico siempre que pronuncie la I en la condición de probabilidad. Y sumo siempre que pronuncie la O. Entonces miren aquí, ¿cómo logro el rojo? El rojo lo logro si saco un número mayor a 2 o igual a 2 y saco la roja de la urna A. Nótese lo que hice. Estoy colocando la I. Entonces, esas dos probabilidades se deben multiplicar. Siempre que pronuncie la I cuando estoy leyendo la condición de probabilidad, siempre que la pronuncie, se debe multiplicar. Mire lo que estoy diciendo. ¿Cómo calculo la probabilidad de sacar rojo? La probabilidad de sacar rojo se da cuando yo saco un más o un número mayor o igual a 2 y saco después una bola roja. Entonces va 5 sextos por 8 tercios, 13avos. O siempre que pronuncio la O va con una suma. O suma. O también puedo llegar a la roja cuando me voy por haber sacado un número menor a 2, o sea 1, con una probabilidad de un sexto. Y que saque después el rojo, o sea 7 treceavos. Hagamos esta operación. ¿Cuánto es esta operación? ¿Cuánto da acá? 47/78. 47/78 me dicen acá. Cuarenta y siete setenta y ocho lo que nos dio aquí. Dame un segundito, luego contestará con mensaje. Disculpen la interrupción. Entonces,
Quedó bien, quedó bien. Vamos a mirar el otro enfoque, la otra forma de preguntar. Vamos a mirar la pregunta, a ver cuál de estas preguntas esto tiene probabilidad condicional. Teniendo la B, si una bola extraída según el literal anterior se deposita en una urna diferente a la que se sacó y se lanza de nuevo el dado manteniendo las mismas condiciones de extracción del literal A, ¿cuál es la probabilidad de extraer dos bolas del mismo color? Esa no es de probabilidad condicional. Teniendo en cuenta el numeral A y B, ¿cuál es la probabilidad de extraer en el orden una bola roja y una bola azul? Ah, listo. Estas preguntas no son de probabilidad condicional. ¿Qué pasa? ¿Por qué están debajo del título de probabilidad condicional? Acá lo que quiere el profe seguramente es enseñar cómo es la graficación de un diagrama de árbol. En este caso no va a pretender hacer un ejercicio de probabilidad condicional, sino que solo está haciendo ejemplos de cómo hacer ejercicios y graficarlos con un diagrama de árbol. O sea, esto sería solo para introducir un diagrama de árbol. Miremos un ejercicio, busquemos un ejercicio que tenga esto, que acá hay uno, acá vemos uno, acá vemos uno. Acá, este está explicado, este está explicado. Acá está la respuesta. Entonces, hagamos este ejercicio solo para mirar qué es lo que nos comenta. Y después hacemos un ejercicio que no esté explicado. ¿Alguien me ayuda con la lectura del ejercicio 6.2 que tengo acá? ¿6.2 dice, profe? Sí, por favor. Ahí lo tengo proyectado. Listo, a ver. El gerente de una reconocida firma de consultoría se encuentra interesado en estudiar el motivo del retraso en cronograma de algunos proyectos. La firma de consultoría se encarga de la elaboración de los estudios técnicos para la construcción de obras de infraestructura del Estado. De la experiencia se sabe que el 25% de las veces el retraso se genera por concepto de equipo técnico de arquitectura, mientras que el 45% de las veces el retraso se genera por concepto del equipo técnico de estructuras, del equipo técnico de arquitectura, perdón. Muy bien, sí. Mientras que el 45% de las veces el retraso se genera por el concepto del técnico de estructura. Se sabe que el equipo de diseño de redes tiene la responsabilidad en retrasos el doble de las veces del equipo de geotecnia y el equipo del presupuesto el 1.5 de las veces las del equipo de redes. Si se presenta retraso por concepto de equipo de estructuras, el 30% de las veces se debe al personal no profesional. Para el caso del equipo del presupuesto, este porcentaje corresponde al 55% y Te dejamos de escuchar, Jefferson. es del 27.07%. La posibilidad que pertenezca a el equipo de redes es del 18.05%. Ok, este tipo de ejercicios tienen un reto pues también en la lectura. Miremos acá la formalización. Entonces, primero, de aquí se está pasando al diagrama de árbol. Entonces, tenemos arquitectura, estructura, redes, geotecnia y presupuesto. Si ustedes ven, aquí hay unas H's y acá hay unos valores. El de arquitectura es este, el primerito, 0.25. Entonces dice, la probabilidad de que se retrase y que sea debido a arquitectura es de 0.25, o sea, el 25%. La probabilidad de que se retrase y provenga de estructuras es de 0.45. Acá está. 25 y 0.45 estructuras. Pero redes ya empieza el trabalenguas, ¿no? Entonces dice, se sabe que el equipo, se sabe que el equipo de diseño de redes tiene la responsabilidad en retraso del doble de las veces del equipo de geotecnias. Entonces, a ver, redes, tenemos que ir a redes. Acá están redes y acá está geotecnia. Entonces sabemos que redes es 2 veces geotecnia. Geotecnia es H, entonces redes es 2H.
¿Sí entendimos esta parte? Arriba dice, se asume que redes tiene 2 veces más la probabilidad de retraso que geotecnia. O sea, geotecnia solo tiene la probabilidad de H. Entonces, lo que sea H se multiplica por 2 y da redes. Y el equipo de presupuesto tiene presupuesto 1.5, acá queda un poquito más redactado, y el equipo de presupuesto tiene 1.5 veces el equipo de redes. 1.5 veces el equipo de redes. Entonces, presupuesto tiene 1.5 veces el equipo de redes. ¿Cuánto es 1.5 veces? 1.5 veces el 2H. ¿Sí? Si 2H es el 100%, ¿cuánto es 1.5? Entonces, acá está 3H. ¿Sí? 1.5 es 50% más. El 50% de 2H sería 1. Entonces, sería 3H. ¿Sí entendimos esto? No, bueno. Más o menos, repito. Todo empieza acá, donde dice diseño en redes. Hay 4 equipos, ¿no? 4 equipos, 4 o 5 equipos. 5 equipos. Los 2 primeros, es clarísimo que la probabilidad de que ellos retrasen el problema es claro, 0.25 y 0.45, ¿es claro? Sí, sí, Bueno, sí, ya dice. Perfecto. Y de aquí para adelante, entonces dice, redes tiene el doble por ciento de probabilidad de retrasar el proyecto que tengas, el doble. Entonces, coloco H en geotecnia, no sé cuánto es, vamos a calcularlo, y redes será 2H. Y después dice, presupuesto tiene 1.5 veces redes, 1.5 veces redes. Si redes tiene, si yo les digo que redes tiene probabilidad de 0.3 y usted dice, redes, la probabilidad de redes es de 0.3, entonces usted dice 0.3 por 1.5, ¿cuánto es eso? 4.5, ¿no? Lo mismo, si yo digo la probabilidad es de esto es de 0.2, ¿cierto? ¿Cuánto será redes? Entonces, ¿cuánto será? 0.3, ¿cierto? 0.3. Entonces, si yo digo redes tiene probabilidades de 2H, esto es un valor entre 0 y 1. Es una probabilidad. Y la otra área tiene 1.5 de esto. Esto es 1.5. Entonces sería 2 por 1.5. ¿Cuánto es esto? 3H. ¿Sí? ¿Sí ya quedó claro? Sí, sí, Ok. señor. Entonces, esas son las probabilidades de partida. Hay unas incógnitas. Y sigamos. Falta más. Entonces dice acá, si se presenta retraso por concepto del equipo de estructuras, el 30% de las veces se debe al personal no profesional. Entonces, estructuras, vamos a mirar estructuras. Entonces, colocamos acá estructuras y el 30% se debe a no profesional. Entonces, ya sabemos que el profesional se debe el 70%, porque debe sumar 1, ¿cierto? Las dos opciones deben sumar 1. Muy bien. Entonces, el 30 ya salió. Para el caso del equipo de presupuesto, este porcentaje corresponde al 55, o sea, el de no profesional corresponde al 55 para presupuesto. Entonces vamos a buscar presupuesto y decimos no profesional, 0.55. El gerente afirma que si hay retraso en cronograma por concepto de personal no profesional, la probabilidad que pertenezca al equipo de estructuras es del 27. Entonces, el gerente afirma que si el retraso del cronograma por concepto de personal no profesional, la probabilidad que pertenezca al equipo de estructuras es del 27. Esta información
esta información ya es una información condicional. Ya la vamos a escribir. Y acá dice la probabilidad condicional, la posibilidad de que pertenezca al equipo de redes es de 18.5. Bueno, esta también es información condicional. Vamos a mirar qué pasó con el resto de la información. Entonces, Geotecnia 050, ¿esa de dónde salió? Geotecnia 050. Para el caso de equipo de presupuesto, este porcentaje corresponde al 55 y para el caso del equipo de Geotecnia corresponde al 50. Corresponde al 50, o sea, si corresponde acá al 50, ¿sí? Este es el otro 50. No me dicen de arquitectura, entonces le coloco variables P y 1 menos P, porque yo sé que las dos deben sumar 1 y Q menos 1. Y Q y 1 menos Q. O sea, totalmente incógnitas. Acá tenemos, estas son incógnitas. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago con esta información? El gerente afirma que si hay retraso en el cronograma por concepto de personal profesional, la posibilidad de que pertenezca al equipo de estructuras es de 27.7. Vamos a ver si aquí lo muestra. Acá está, mira. Acá está. Esta es una probabilidad condicional. Me está diciendo que si la falla viene del equipo de estructuras, ¿cierto? Leamos otra vez acá. El gerente afirma que si hay retraso en el cronograma por concepto de personal no profesional, personal no profesional, ¿cuáles son el personal no profesional? Estos. Por aquí. Si viene por aquí, o sea, si se dio una falla por este señor o por este otro señor, por cualquiera, por este o por todos los que digan no profesionales, este o este, ¿sí? Por cualquiera de esos, la posibilidad de que pertenezca al equipo de estructuras, entonces, si se dio si se dio que fue no profesional y que viene del equipo de estructuras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se sabe en este caso? Que fue una falla no profesional y la probabilidad de que venga del equipo de estructuras, esa probabilidad es del 0.2707. Miremos lo que tenemos acá. La probabilidad de que sea de estructuras, dado que no es profesional. Esto es lo que sabemos. Dado que no es profesional, ¿cuál es la probabilidad de que venga de estructuras? Y el señor me la dijo, da 0.27. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que esta probabilidad va a ser la intersección entre estructura y no profesional y la probabilidad de no ser profesional, la probabilidad de no ser profesional. Entonces, acá lo que tenemos es esta ecuación, la ecuación básica. Es esta. Acá lo que hizo fue reemplazar en esta ecuación. Entonces él dijo, bueno, esa probabilidad, todo esto debe ser igual a esto. Ahora, ¿a qué es igual esta probabilidad? Entonces, miremos acá. ¿A qué es igual la probabilidad en el numerador? En el numerador. Entonces, en el numerador es igual a la probabilidad de B dado A multiplicado por la probabilidad de A. En este caso sería la probabilidad de no ser profesional dado venir de estructuras. ¿Cierto? La probabilidad de no ser profesional dado que vengo de estructuras. Multiplicado por la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A? En este caso, la probabilidad es el primer evento, ¿no? La probabilidad de estructuras. Entonces, miremos acá. Necesitamos la probabilidad de A. La probabilidad de A de estructuras es... ¿Cuál es la probabilidad de venir de estructuras? 0.45. Entonces, aquí, a ver si me permite, creo que no me permite escribir acá. No me permite escribir acá. La probabilidad de 0.45 es la probabilidad de A. ¿Quién es la probabilidad de A? Es este señor que tengo acá, el primerito que tengo acá, que es estructura. ¿De dónde lo saco? Lo saco de aquí, de la probabilidad de 0.45. Y ahora, la probabilidad de 0.30, ¿de dónde la saco? Entonces, miremos, a ver, la probabilidad de 0.30 es esta.
La probabilidad de B dado A. La probabilidad de B dado A es la probabilidad al revés, de no profesional dado que viene de estructuras. Entonces vamos a mirar eso. La probabilidad de no profesional es 0,3, dado que vengo de estructuras, es 0,3. O sea, aquí coloco el 0,3. Acá está. O sea, el numerador es la probabilidad de A y el denominador es la probabilidad de B dado A, pero la probabilidad de B dado A de no profesional, dado que vengo de estructuras, de que el daño lo causa un no profesional, dado que viene de estructuras, es de 0,30. Ya estaba acá. Estructura no profesional 0,30. Ahora, ¿qué tenemos en no profesional? No profesional es el denominador, es la probabilidad de B, ¿cierto? La probabilidad de B es ser no profesional. ¿Cómo se calcula la probabilidad de B? Entonces devolvámonos a nuestros apuntes. Miren que la probabilidad de B acá decía que era una sumatoria. Una sumatoria entre la probabilidad de B dado AI multiplicado por la probabilidad de AI. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en esto. La probabilidad de B es esta, ¿cierto? Dado AI, dado que se dio arquitectura. Entonces sería 0,25 por 1 menos P. La primera. 0,25 por 1 menos P. Más, porque esto es una sumatoria. Si vemos acá, eso es una sumatoria. Más el segundo camino para llegar a que el retraso se deba a no profesional por estructuras. 0,45 por 0,03 acá. El otro será 2H por 1 menos Q, que es no profesional. El otro será H por 0,5 y el otro será 3H por 0,55. Y es lo que tenemos acá. ¿Cierto? Es lo que tenemos acá. Resulta ser... perdón, uy, me salté. Es lo que teníamos acá. Esto es de otro ejercicio. Listo. Entonces esto es lo que tenemos acá. Ahora, resulta ser que me da más información. ¿Sí? Ahí queda esta ecuación. No podemos calcular el valor de P y el de H. Pero resulta ser que hay más información. Me dice, el gerente afirma que si hay la posibilidad de que pertenezca al equipo de redes es de 0,18. La probabilidad de que exista la falla por el equipo de redes es de 0,18. Entonces, la probabilidad de que venga de redes, dado que la falla la cometió un no profesional, ¿sí? Ahí está, es de 0,18. Hago el mismo procedimiento y tengo esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación, el mismo procedimiento, pero ahora con redes. ¿Qué cambia? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué cambia? El numerador. El denominador en este caso no cambia porque es no profesional. No profesional no cambia. Este no cambia con el de arriba. El que cambia es el numerador, porque ahora el camino es redes no profesional. Entonces ahora es redes, que es 2H por no profesional. 2H por 1 menos Q. Que es lo que tenemos acá. Redes por no profesional. Y la otra ecuación que tenemos es esta. La probabilidad, que todas las probabilidades sumen 1. ¿Cierto? Que todas las probabilidades sumen 1. ¿Cuáles son todas las probabilidades? 0,25, 0,45, 2H. Ah, ¿cuáles? Estas. Las probabilidades, la suma de todas estas probabilidades deben sumar 1. De todas estas. ¿Cierto? Así como estas, internamente el presupuesto deben sumar 1. 0,55 y 0,45 suma 1. Entonces, todas las opciones de un mismo experimento deben sumar 1. Y ahí están. Con ese sistema de ecuaciones calculo H, P y Q. Ahí tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Tengo la incógnita H, la P y la Q. Soluciones del sistema de ecuaciones y me dan el valor de H, P y Q. Y ya, con eso puedo contestar, no era trivial, pero ya con eso puedo contestar la primera pregunta y la B y la C. Debo dejar aquí, como les había escrito en el correo, hoy no puedo dictar la clase hasta las 8. Debo dejar ya. El viernes vamos a hacer este ejemplo, a continuar con este ejemplo, y vamos a atender preguntas, ¿vale? El viernes vamos a atender preguntas, algunas preguntas que tengan sobre el proyecto.
debo dejar acá, entonces Valles. El viernes terminamos de explicar el ejercicio y hacemos algunos ejercicios que no tengan que no tengan solución, ¿sí? Que solo tengan el resultado, no tengan el procedimiento, ¿vale?